Hola, antes de comenzar el episodio me gustaría recordarte que he publicado 3 libros. El primero se llama Computación y Programación Funcional, que fue publicado en 2021 y es un libro que trata la programación funcional desde un punto de vista teórico y práctico. El segundo se llama Mentes Geniales, la vida y obra de 12 grandes informáticos. Esta es una obra que repasa la historia de hombres y mujeres que fueron relevantes en la historia de la computación. Y el último, el más reciente, se llama Principios de Programación, donde explico una nueva forma de entender la programación a través de 8 conceptos. Todos estos libros se pueden encontrar en librerías en España o en Amazon, y también en Latinoamérica se puede encontrar a través de Mercado Libre y Busca Libre. Para más detalles pueden visitar mi sitio web camilochacon.com. La conversación de hoy es con Manuel Rubio. Es la segunda vez que está en este podcast y hace casi un año que estuvo por aquí. En esa ocasión nos comentó un poco sobre Erlang, sobre la programación concurrente, sobre cómo se puede construir un buen software. Y en esta oportunidad viene a hablarnos sobre su trabajo escribiendo un libro sobre la historia de los lenguajes de programación. Así que es un episodio histórico en el sentido de que vamos a recorrer un poco la historia de los lenguajes que ya cumplen muchas décadas, como por ejemplo Fortran, COBOL, Lisp y el mismo Erlang. Y en base a esa historia nos enriquece para poder entender nuestro presente de mejor manera, para poder entender quizás cuestiones que también conversamos en esta entrevista, como el surgimiento de los generadores de código como Copilot o el surgimiento de lenguajes como Rush, ¿no? Así que entender la historia es entender un poco más el trasfondo de las herramientas que ocupamos, y en eso ha invertido gran parte de su tiempo Manuel. No se olviden de compartir este episodio y de suscribirse a este podcast. Hola Manuel, hace casi un año que fue la última vez que hablamos en este podcast. ¿Cómo has estado? Bien, gracias. Sí, la verdad es que da la sensación de que el año pasa rápido, pero la verdad es que echar la vista atrás de todo lo que se va haciendo y vaya, son muchas cosas lo que pasan a lo largo de un año. De hecho, la entrevista que tuve contigo fue probablemente una de las entrevistas más técnicas que he tenido después de toda la entrevista que he hecho, y mucha gente recibió muy buenos comentarios. A mucha gente le gustó mucho, sobre todo conocer el lenguaje Erlang, que para muchas personas es desconocido, y tantas otras cosas, por ejemplo, tu faceta de escritor, ¿no? Entonces, me gustaría que un poco recapitular lo que ha pasado en este año, ¿no? O sea, me acuerdo que en diciembre del 16, ¿no? El 16 de diciembre del 2021, cuando hablamos, me comentaste que estaba a las puertas, ¿no? De publicar tu libro de historia de otros lenguajes de programación 1940 hasta 1959. Creo que un mes después lo publicaste. Entonces me gustaría, ya es casi un año de la publicación, ¿cómo ha sido la recepción? ¿Cómo ha sido la experiencia, ¿no? De ese libro? Pues la verdad es que, o sea, tenía ahí sentimientos encontrados, porque, es decir, después de escribir una serie de libros en Erlang y Elixir, quería lanzarme un poco más algo, un poquitín más narrativo, pero vamos, siempre termina tirando hacia la parte técnica, y entonces el libro es una mezcla entre intentar dar una visión de cómo trabajaban las personas que utilizaban esos lenguajes y cómo era su trabajo y el por qué se crearon. Entonces, claro, explico un poco la síntesis de esos lenguajes, intento hacer algún código en esos lenguajes. Pero intentaba centrarme sobre todo en contar la historia de esas personas con esos lenguajes y cómo era la evolución desde no tener absolutamente nada a llegar al punto de construir un lenguaje de programación, ¿no? Cómo se le ocurre a esas personas el llegar a eso, a ese pensamiento de necesitamos algo que nos facilite de esta forma, ¿no? Porque ahora nosotros lo vemos muy claro, pero claro, en aquellos tiempos, pues no tanto. De hecho, yo tuve el honor que tú me enviaste tu libro para que yo pudiera escribir una reseña. De hecho, lo leí, fue una lectura muy grata.
Y me gustaría preguntarte, para los que no lo han leído y probablemente tengan ahora la oportunidad de comprarlo, es el primer capítulo. El primer capítulo, tu parte se llama Tres amigos. Y mencionas a tres personajes importantes. John von Neumann, Alan Turing y Alonso Schurz. Pero me gustaría en particular que nos mencionara al primero, ¿no? A von Neumann, porque es, por ejemplo, en este podcast yo nunca lo he mencionado y Alan Turing y Alonso Schurz sí lo menciona muchísimas veces en varios episodios. Entonces me gustaría que nos comentara un poco cuál fue ese aporte de él a la computación, ¿no? Para muchos que quizás es más asociado, lo asocian más a la parte física o a la matemática, pero no tanto a la parte de la informática, ¿no? Mm. Pues la verdad es que, es decir, yo creo que von Neumann nos suena a todos los que hemos estado en la universidad porque obviamente la arquitectura von Neumann cae en el temario de toda universidad de informática y entonces todo el mundo cuando menciona a John von Neumann o von Neumann simplemente salta ahí un clic, ¿no? De esta persona me suena, ¿no? Este personaje tiene que ser importante. Y entonces yo intenté encajar dentro del libro personajes que quizás no tengan mucho que ver con los lenguajes de programación, ¿no? Porque intenté ver la influencia de estas tres personas en los lenguajes de programación y de forma muy indirecta, pues cada uno de los tres ha hecho algo, ¿no? Que diseñadores posteriores del lenguaje de programación han utilizado y han llegado a la construcción de esos lenguajes de programación. Pero en sí, el hecho, por ejemplo, de von Neumann, ¿no? Una persona que tenía una capacidad matemática y una mente tan brillante en cierta forma que quizá por culpa de él o gracias a él, ¿no? Tenemos los diagramas de flujo y, y el hecho de que, claro, cuando te pones a pensar, dices, a ver, si una persona es capaz de memorizar una página completa de código máquina y sabe exactamente lo que hace, dónde está el fallo, realmente esa persona no puede ayudar a otras personas a facilitar la entrada a la informática porque él no lo necesita, ¿no? No ha tenido que verse con dificultades a la hora de tratar con esas máquinas o con ese código máquina o con la programación en sí porque él realmente lo veía muy fácil. El libro empezaba con muchas frases de otros matemáticos y otros compañeros que evocaban la grandeza de von Neumann, ¿no? La capacidad mental, la capacidad de entender un problema y hacerlo muy fácil para explicárselo a otros, pero porque cuando él veía un problema, o sea, muchos de los compañeros que hablaban sobre él decían, es que esta persona, dice, cuando le explicaba un problema ya veía directamente una solución, mientras que los demás seguíamos pensando en cómo atajar el problema. Y claro, cuando piensas en sí, en la computación en aquellos tiempos, que era un problema principalmente llevado por matemáticos, ¿no? Sobre todo en los años 40 y 50, principalmente en los 40, que eran matemáticos los que entraban en los centros de cómputo y terminaban utilizando esas calculadoras enormes que después fueron la raíz de la computación. Entonces, claro, esos matemáticos son los que sembraron la semilla y von Neumann quizá ha sido reconocido como el artífice de intentar que esas máquinas evolucionasen de una forma rápida. Pero claro, o sea, últimamente incluso he estado leyendo bastante más acerca de él, porque en el libro de la Catedral de Turing se centra sobre todo en el personaje de von Neumann. Y bueno, aparte de todo lo que yo digo en mi libro, o sea, en ese libro se extiende no solo la parte del Instituto de Estudios Avanzados, donde estuvo haciendo la parte de computación y se influenció de todo lo que venía en el ENIAC y todos otros sitios, sino que ahí ya interactuó con otros matemáticos y empezó a desarrollar su arquitectura y demás. Fue una pena, la verdad, que muriese tan joven y tan pronto por culpa de la radiación y de su proyecto Manhattan, pero bueno, nos dejó ahí una semilla que después otros fueron utilizándola. Ya estamos casi, falta un poco más de una década para que se cumpla
casi un siglo, ¿no? Del trabajo de Alan Turing y Alonso Schur a mediados de la década de los 30, ¿no? De 1930. Me gustaría preguntarte, ya que también lo mencionas en el libro, a Alonso Schur y a Alan Turing, con este casi un siglo que ha pasado, ¿cómo ves la imagen de ellos con el paso del tiempo? Sobre todo pensando en las carreras de informática, ¿no?, actuales. ¿Tú crees que muchos informáticos conocen su trabajo? ¿Saben eso? ¿O todavía hay una brecha pendiente en el aspecto de la historia de la informática en las carreras de ingeniería, por ejemplo? Bueno, yo creo que lo he comentado en algún momento contigo, de que, claro, al escribir un libro sobre historia de los lenguajes de programación, en este caso muy concreto, yo abogo un poco por el tema de las humanidades, ¿no? La filosofía y intento ver, como tú decías bien, ¿no? Centrarnos en el aspecto un poco filosófico de nuestra profesión, pero desde el punto de vista de estos personajes y dado, vamos, la trayectoria que ha ido llevando la profesión a lo largo de este casi siglo, yo veo que el papel que ellos ejecutaron en un principio y lo que hacen ahora los desarrolladores y programadores actuales es muy, muy diferente. Es decir, al principio eran matemáticos que requerían unos conocimientos muy íntimos de la matemática, incluso de la electrónica. Cuando estuve leyendo la biografía de Grace Hopper, ella decía de yo era matemática y cuando entré en Harvard, creo que era Harvard donde ella estuvo inicialmente con Aiken, ahí tuvo que imbuirse mucho sobre cómo funcionaba la máquina y terminó siendo mitad electrónica, mitad mecánica, mitad ingeniera y bueno, y en todo lo que hacía de programación, pues matemáticas seguía, ¿no? Entonces ahí yo creo que empezaron a darle vuelta a qué era realmente lo que ellos hacían, porque era una mezcla de doctrinas muy diferentes y fue a partir del año 50 cuando ya se reconocía como algo diferente, ¿no? Algo que no era matemática en sí, que no era ingeniería en sí, que era algo diferente, pero que lo mezclaba diferentes cosas de diferentes formas. Entonces, la semilla que sembraron Alan Turing y Alonso Church, yo creo que a raíz de ciertos documentos y demás, se le intenta dar un poco más de protagonismo y se le intenta dar un poco más de importancia, pero realmente era una semilla muy primigenia, o sea, un poco primitiva. A día de hoy no creo que esa semilla sea algo fundamental en la informática. Es decir, desde el punto de vista de humanidad, de historia, la veo como necesaria para saber los orígenes y saber por qué ciertas cosas son así. Pero a raíz, o sea, de forma pragmática, realmente no le veo una necesidad imperiosa a conocer esos orígenes en sí, porque no aportan específicamente, bueno, desde el punto de vista pragmático, ¿no? No aportan nada específico que enriquezca la forma de programar o de pensar en la resolución de un problema. Creo que hay otros que vinieron mucho después que filosofaron acerca de cómo resolver problemas de otra forma y que ya tenían en sí en mente el cómo una máquina, o sea, un poco más alejado del mundo matemático, razonaba en base a un problema, cómo estructurarlo y resolverlo, ¿no? Yo pienso siempre un poco más en el libro, bueno, de otro matemático en sí, creo que era Russell, que escribió el How to Solve It, de cómo resolverlo. Vamos, serían casi más el origen a raíz de ese libro que de la semilla que dejaron tanto Alonso Church como Turing. ¿Te refieres a Polya? Ah, sí, Polya. George Polya. Claro, sí, 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 exactamente. Sí. Y de hecho, ese tipo, ¿qué opinas sobre ese tipo de, ya que lo mencionas, ese tipo de libros que te dan una especie de como estrategia para poder abordar un problema? ¿Tú crees que faltan? Porque hay muchos libros que, ahora me acordé de eso, ¿no? Que hay muchos libros que te dan como una especie de regla, ¿no? De cómo desarrollar software en sí, hay que ocupar esto, otro. Pero quizás no hay estos libros que hablan sobre la parte del diseño, ¿no?
más como un aspecto filosófico en construir un desarrollo de software. ¿Qué opinas sobre eso? Bueno, yo tengo mi teoría de que los grandes desarrolladores, o sea, los grandes desarrolladores por lo menos que han conseguido mantener grandes arquitecturas de software, son gente que tiene una obsesión compulsiva al orden y consiguen mantener todas las capas de abstracción y todas las funcionalidades y todo lo que compone ese software, que puede llegar a ser inmenso, de una forma tan organizada y obvia que cuando llegas y empiezas a leerlo encuentras cada cosa en el sitio que lo esperas y llega a un punto en el que dices, es decir, cuando empiezas a leerlo lo dices, es muy aburrido porque es muy obvio, ¿no? Que cada cosa está en su sitio, que no hay ninguna sorpresa de nada que te encuentres fuera de lugar. Y sin embargo, empiezas a pensar, bueno, si yo tuviese que construir algo así, no sería tan simple. Es decir, saber en qué punto tienes que colocar cada cosa es más complicado. Es como lo que tú decías, de libros que te permitan pensar en cómo construir algo, pero no desde el punto de vista de diseño, es decir, porque tenemos muchos libros como los del Gang of Four, de los patrones de diseño, ¿no? Que esos libros se han perpetuado a lo largo de mucho tiempo, pero solo te dan, para mí son como libros de recetas, te dan algunos ingredientes y cómo utilizarlos. Algunos de ellos con el tiempo, como el Singleton, empiezan a decir que no es bueno utilizarlo, otros empiezan a ser cambiados por otros que se demuestran mejores. Al final terminan siendo como eso, como ingredientes, pero no como una metodología en sí de tienes que abordar un problema de esta forma, ¿no? Como el libro este de How to Solve It. Volviendo al tema de los lenguajes que mencionas en tu libro La historia de los lenguajes de programación, hay 3 lenguajes en particular que a mí me causa bastante curiosidad y me gustaría que nos comentaras un poco después de todo este paso del tiempo, cuál es su estado actual o cómo han influido a otros lenguajes, que son el caso de Fortran, COBOL y Lisp. Porque, claro, uno a veces sabe que COBOL todavía es un lenguaje que se ocupa mucho en el sistema bancario. De hecho, la gran mayoría del código bancario creo que es como lenguaje COBOL, pero ya legado. Entonces, me gustaría que nos comentaras un poco de estos 3 lenguajes y cómo fue su impacto, ¿no? en la historia del lenguaje para los que vendrían después, ¿no? Bueno, el caso de Fortran a mí me llamó mucho la atención y sobre todo la cantidad de conferencias que conseguí encontrar en las que, bueno, 3 personajes siempre, Alan Perlis, John Backus y Chris Hopper, que parece que coincidían mucho en conferencias, en mítines y otra serie de eventos documentados que nos quedan en la historia. Y en una entrevista, por ejemplo, bueno, en una conferencia en sí, Alan Perlis, por ejemplo, soltó directamente que no sabía por qué John Backus estaba destinando 3 años en crear un compilador, cuando él a sus alumnos les daba 3 meses de verano y construían un compilador sin problemas. Pero claro, en ese momento yo creo que a Alan Perlis se le escapaba un poco el enfoque que tenía John Backus de crear un compilador que fuese incluso mejor que muchos de los programadores de código máquina que había en ese momento. Porque uno de los grandes mitos, bueno, no era mito, ¿no? En aquel momento, cuando utilizaban programación automática, que es así como llamaban a los lenguajes de programación o a los compiladores, ellos tenían en mente de que si ellos lo hacían manualmente, era óptimo, utilizaban todos los ciclos de la máquina y podían utilizar más cómputo dentro de esa máquina. Entonces, para ellos, el hecho de tener un poco más de facilidad a la hora de desarrollarlo, pues no era un punto fundamental. Mientras que John Backus, por ejemplo, decía, bueno, es que si abrimos la posibilidad a que todo el mundo, bueno, o la mayoría de personas puedan entender cómo desarrollar o cómo transformar un algoritmo matemático al código máquina de una forma fácil, en este caso con un lenguaje de programación, pues abrimos la posibilidad que puedan utilizar las máquinas o sea, mucho más, no solo para lo que lo estamos utilizando en ese momento.
y teniendo en cuenta de que John Backus trabajaba en IBM, pues era una idea que necesitaban, ¿no? Que ellos querían vender más máquinas o incluso vender más horas de cómputo. Entonces, John Backus se centró en esa odisea, ¿no? En esa tarea de crear un lenguaje de programación que compilase lo que compilase, fuese igual o incluso mejor que cualquier código que pudiese hacer una persona. Y lo consiguió. Es decir, a día de hoy incluso el lenguaje Fortran, junto con el lenguaje C, son los lenguajes que se utilizan en ciencia de la computación. Bueno, por lo menos cuando yo estaba en la universidad eran los dos lenguajes principales para cuando necesitaban una velocidad de cómputo bastante alta, lo que compilasen estuviese a la altura tuviese una velocidad suficiente como para no dejar esperando a los investigadores mucho tiempo. Mientras que otros lenguajes pues se utilizaban, como Python y demás, se utilizaban para hacer los prototipos y ya después lo transformaban a Fortran o incluso al lenguaje C. Y entonces, el lenguaje Fortran yo creo que tuvo su papel principal en dar la posibilidad a esos desarrolladores nuevos, a esos programadores que no tenían un control tan exhaustivo del código máquina, poder adentrarse a programar con las máquinas y no gastar una cantidad excesiva de dinero. Entonces, abarató un poco, en cierta forma, ¿no?, el coste de la máquina, porque ya podían acceder al uso de esa máquina sin tener tantos conocimientos como otras personas que tenían casi como el monopolio y empezaban a ser bastante caros. Y bueno, el caso de COBOL, por ejemplo, era otra cosa completamente diferente. El caso de COBOL no era el tema de rendimiento, sino el tema de ser fácil. Es decir, cuando Grace Hopper empezó a crear COBOL, incluso operaciones como la suma, la resta, se basó directamente en eliminar todos los símbolos. O sea, cuando tú leías COBOL era todo con palabras en inglés y no poseía ningún símbolo porque ella mantenía que la gente de negocio, la gente que tenía empresas, pues prefería leer el código y que tuviese palabras, aunque fuesen 3 letras, ¿no? Como add, sub y cosas así, en lugar de directamente ver símbolos que bueno, llegaron a decirle, ¿no?, que no tenían tiempo para entender esos símbolos. Y el lenguaje COBOL, de hecho, yo recuerdo cuando estuve en formación profesional en España en 2002, que era un lenguaje que se estaba dando todavía en formación y su sucesor, perdón, RPG también se continuaba dando en ese momento, pero yo supongo que era porque, como tú dijiste, es un lenguaje que se está dando en el entorno bancario. Y recuerdo una conversación de un programador de COBOL al que le estaban intentando vender que se cambiara a Java, unos programadores de Java. Y cuando, este programador de COBOL dijo, bueno, hacerme una demostración de este código, ¿no? ¿Cómo lo podría escribir yo a Java? O sea, de COBOL directamente ponerlo en Java. Entonces ellos lo hicieron y el resultado, pues, bueno, involucraba una suma o una división, no recuerdo bien, pero con una serie de decimales. Y curiosamente, pues la limitación de la representación de coma flotante de Java, pues se mostró en base a que el cálculo no salía exacto, ¿no? Salía aproximado, pero porque es así como se trata la coma flotante a través del estándar que se implementa en la mayoría de lenguajes de programación. Pero en COBOL no es así. En COBOL se utiliza una coma fija y entonces el cálculo en base a economía y todos los cálculos que ellos suelen hacer, pues se hace exacto dentro de la limitación de X número de decimales que tienen implícitas. Y entonces, claro, cuando ven que sumo 0,001 más 1.20 y no sale lo que se espera, dice, oye, esto está roto. O sea, directamente no entendían por qué no salía el cálculo y entonces declinaron directamente pasar a Java. Yo creo que esa es la facilidad que daba COBOL, de entender
el cómo se escribía el código en base a lo que se esperaba y no en base a ciertos estándares que tienes que entenderlos, ¿no? Porque cuando salió Fortran recuerdo que tenían un problema de parseo y tuvieron que publicar una nota de cuando hagas la ecuación con suma, o sea, con una serie de combinaciones de suma, división y demás, ten en cuenta de que esto se resuelve de la forma de Fortran, no de la forma matemática. Y entonces tenían que tener mucho cuidado porque la prioridad de operadores estaba mal. Hay una curiosidad que tengo y me gustaría preguntarte es sobre estos tres lenguajes, ¿no? De Fortran, COBOL y Lisp, sobre la influencia que han tenido. Y me gustaría, claro, porque claro, Fortran, por ejemplo, influye a lo que después sería Algol y algo a su vez influye a lo que sería C, ¿no? Y ya sabemos toda la influencia que ha tenido C en la historia del lenguaje de programación, partiendo, por ejemplo, por las llaves, ¿no? Estas típicas llaves que han ocupado tanto otros lenguajes como C++, C Sharp, Java, ¿no? Etcétera. Y también por otro lado de Lisp, ¿no? Este lenguaje basado en base funcional, basado en paréntesis, también ha influido muchísimo en los otros lenguajes como Clouch o Racket y esos tipos de lenguajes funcionales que quizás no son tan populares, pero están ahí, ¿no? Todavía existen. Pero me parece que COBOL no ha tenido esa gran influencia, ¿no? Como lo ha tenido Fortran, los lenguajes como C, imperativos o Lisp, ¿no? Pareciera ser que se quedó más atrapado en un nicho más específico. ¿Qué opinas tú al respecto? Bueno, tienes que tener en cuenta de que cuando salió Fortran y Algol, Algol, o sea, a mí me llamó mucho la atención de que el ACM y GAM, que eran las asociaciones matemáticas más prolíficas de los años 40-50, es decir, como comités formasen el lenguaje Algol y a su vez en el mismo año, porque fue todo en 1959, formasen también un comité para crear COBOL. Entonces me llamó mucho la atención de por qué crean un lenguaje como Algol y de repente necesitan otro lenguaje como COBOL. Y claro, cuando empieza a ver la historia un poco más en perspectiva, es decir, empieza a ver el por qué Algol no tuvo éxito en sí dentro de la comunidad de empresas, ¿no? De la parte empresarial. Porque incluso Algol se terminó utilizando durante décadas en el entorno académico, pero porque era su finalidad. Es decir, en Europa la computación estaba principalmente en el entorno académico y lo que se buscaba era un lenguaje que fuese único para los papers, para poder leerlo y ejecutarlo y tenerlo como referencia a la hora de que, como cuando tenían el lenguaje matemático, querían expresar algo que tenía que ver del campo de la física, matemática y demás, utilizaban las matemáticas, pues decía, cuando tengamos que expresar algo en el término de computación, pues tenemos el lenguaje Algol. Y incluso el lenguaje Algol en sus inicios tenía tres formas de escribirse, una para la máquina, otra para los papers y otro creo que era para compilarse mejor. Eso ya era un poco más raro, ¿no? Pero eso, tenía su síntesis y todo el mundo respetaba más o menos en los papers el formato que se había dado para que pudiesen expresarse y nadie tuviese problemas de entender el código. Incluso recientemente había rescatado un paper que era de los 90 o principios de 2000 y me asombré de que estaba escrito el código de ejemplo en Algol. Por lo que parece ser que influyó tanto que por lo menos en el mundo académico se siguió usando. Pero en la parte de América, o sea, sobre todo en Estados Unidos, que la computación tenía un fuerte uso en el terreno empresarial, pues ellos no lo veían de esa forma, no veían la necesidad de tener un lenguaje que tenía tres formas de escribirse y que era principalmente matemático. Ellos necesitaban algo que resolviese sus problemas, ¿no? El dolor que tenían bueno, si quiero saber lo que tengo que poner en las nóminas de mis empleados, o sea, la matemática me ayuda, pero prefiero que sea en base a una serie de procedimientos que se vayan poniendo uno tras otro
y cuando alguien que no sabe matemáticas vea ese procedimiento sepa exactamente qué es lo que se está haciendo. Y entonces desarrollaron ese lenguaje en base a palabras, en lugar de símbolos y con muchas más funciones basadas en negocio, en forma empresarial, más que las librerías matemáticas típicas que venían con Algol y demás. O sea, tenían dos enfoques completamente diferentes. Y de hecho, cuando, o sea, porque esto partía la mayoría de todas estas iniciativas del Departamento de Defensa, cuando el Departamento de Defensa terminó un poco con COBOL, intentó hacer otra vez lo mismo con ADA, que fue otro lenguaje que vino bastante después, me estoy documentando ahora bastante sobre él. Y fue más o menos lo mismo, buscaban exactamente el mismo enfoque de que tuviese más facilidad para ser leído que para ser escrito incluso, porque pretendían que tuviese palabras más largas y no solo de 3 dígitos, o, bueno, 3 letras, 3 caracteres. Y claro, esa forma de expresión pues hacía muy incómodo a gente que utiliza el lenguaje para su uso personal o porque le gusta la informática, y entonces la gente en casa, o bueno, también teniendo en cuenta que esos compiladores nunca fueron software libre, pues no lo utilizaban por esos motivos. No era accesible, no era fácil, estaba muy versado en el entorno empresarial, por lo cual no tenía mucho sentido en un ordenador personal o para uso de fuera del entorno empresarial, o sea, en el entorno académico tampoco tenía mucho sentido utilizar COBOL. Y yo creo que por eso se quedó ahí relegado un poco en ese nicho. Y el caso de Lisp, yo creo que el hecho de que estuviese sobre todo versado en la inteligencia artificial desde su inicio eh, hizo que no lo tuviesen muy en cuenta en otros sitios, pero porque la forma en la que resuelve los problemas Lisp requiere un cambio de paradigma con respecto a cuando estás pensando algo para una máquina. Es decir, si tenemos en cuenta la trayectoria de que yo escribo algo para una máquina y siempre se tiene en cuenta la forma procedimental, ¿no? Hago primero esto configurando el espacio de memoria, lo que... Es decir, siempre pensamos, o por lo menos cuando se enseña la informática, siempre se piensa en cómo tiene que trabajar la máquina, que tiene memoria, que tiene espacios que tiene que rellenar. Pero sin embargo, cuando tú ves Lisp y piensas en qué es Lisp, es decir, porque yo creo que es de los únicos lenguajes en el que todos son datos. Es decir, tú no estás escribiendo en ningún momento ningún comando en sí, tú estás proporcionando datos y esos datos en sí tienen la capacidad de tener una funcionalidad o de resolverse de una forma en la que esa resolución termina en una acción. Entonces, claro, ese cambio de paradigma de cómo venía siéndose la informática a este enfoque en el que es mucho más declarativo, ¿no? Tienes que pensar en qué es lo que quieres conseguir, pero no cómo lo quieres conseguir, sino cómo la máquina te puede ayudar a resolver ese problema de forma incluso recursiva, ¿no? Con unos datos iniciales, resolviendo esos datos en otros, hasta que se llega a unos datos finales que son los que idealmente son los que quieres, ¿no? A menos que te haya equivocado en algo. Entonces, claro, ese cambio de enfoque no es lo que se estaba enseñando ni en la línea recta que iba desde los momentos iniciales de la computación hasta la salida de esos otros lenguajes. Tomó casi como una deriva en la que la gente, o por lo menos los creadores y los usuarios de esos lenguajes, de Lisp, Scheme y otros lenguajes que salieron similares, como Prolog también, se versaron más bueno, si yo tengo un problema y le proporciono los datos a la máquina, ¿cómo puedo hacer que ese problema se vaya resolviendo en base a encontrar otros datos hasta que llegue la resolución, ¿no? Y la máquina de inferencia de Prolog en eso yo creo que fue el punto en el que ya se veía el cómo hacer esas cosas, ¿no? Pero no obstante también tenía el problema del rendimiento, de que, claro, en aquellos momentos
Incluso cuando McCarthy dijo, bueno, vamos a hacer Lisp, veía mucho más trabajo manual que de la máquina, porque consideraba que ese trabajo que tenía que hacer la máquina para resolverlo todo era inviable en esos inicios, ¿no? Hasta 2 años más tarde no se implementó un compilador en condiciones, bueno, por lo menos que fuese funcional, ¿no? Para Lisp. Dentro de la historia de los lenguajes de programación, para mí siempre me ha causado mucha curiosidad el caso de C, ¿no? No sé si estará en la segunda parte de tu libro, C, que surge a principios de la década de 1970, 72, creo que aparece la primera vez. Y me gustaría preguntarte sobre todo su amplia influencia, ¿no? Porque fue utilizado, bueno, por Dennis Ritchie dentro de los laboratorios Bell para crear Unix, ¿no? Que fue como el gran suceso del uso de C. Pero C traía algo consigo el tema muy, muy explícito, como mencionabas antes, ¿no? El tema de darle la responsabilidad al programador de manejar temas como de bajo nivel, ¿no? De manejo de memoria. Si asigna memoria, también tiene la responsabilidad de liberarla, ¿no? Y todo ese tipo de cosas que le daban un rendimiento notable en comparación a hacer código assembly, ¿no? Ahora, C para muchas personas fue casi un retroceso en cuanto a que se le da más la responsabilidad al programador más que al compilador, ¿no? O sea, el manejo de memoria, por ejemplo. Cómo ves esa influencia? ¿Cómo crees que ha sido positiva, negativa? O qué opinas sobre el desarrollo de C comparando en términos prácticos que hoy en día gran parte de los lenguajes mainstream tienen mucha similitud sintáctica, al menos con C, ¿no? Yo creo que fue una implementación pragmática de algo que necesitaban, porque, o sea, teniendo en cuenta la historia de la creación de C, de que los laboratorios Bell necesitaban que las máquinas de telefonía tuviesen un software fácil de implementar y que, bueno, más que fácil, que cupiesen la máquina en sí, ¿no? Tenían máquinas que querían abaratarlas, como todo en el terreno de las telecomunicaciones, necesitan abaratar costes, necesitan que la máquina sea lo más pequeña posible y necesitan que tenga una lógica para enrutar llamadas y demás. Bueno, en principio, o sea, y partiendo de lo que habías dicho inicialmente, sí, el lenguaje C entra en los años 70 y desgraciadamente el siguiente libro solo cubre una década, porque, o sea, ya en la década de los 60 se dobla el número de lenguajes con respecto a las 2 décadas anteriores y, vamos, me vi un poco sobrepasado en estudiando tanto lenguaje de programación para ir haciendo un poco de recorrido de todos ellos. No quería dejarme tampoco ninguno fuera. Y bueno, dicho esto, lo que es la síntesis o los usos del lenguaje C, ten en cuenta de que parte un poco como un juego. Es decir, todo lo que yo siempre he leído de Ritchie, que es posible que esté equivocado porque todavía no lo he corroborado, no he buscado nueva información, pero lo que yo tenía entendido de cuando empecé a estudiar lenguaje C, que empezó como una especie de juego. Es decir, en los laboratorios Bell se hicieron muchos lenguajes y el lenguaje C fue casi como una especie de juego de, bueno, se hizo el B, pues ahora se hace el C, ¿no? Empezó como algo que querían probar, que quería simplificar lo que se hacía en BCPL y, y directamente se estaba haciendo el sistema operativo Multics y ellos dijeron, pues, bueno, vamos a hacer como otro juego, ¿no? Implementar en lugar del ensamblador en C este del sistema operativo y vamos a llamarlo Unix, ¿no? Como contrapartida de Multics. Entonces, claro, el lenguaje C lo que era una especie como prueba de concepto que todavía no tenían tampoco muy clara de la utilización de un lenguaje que pudiese adaptarse a diferentes códigos de máquina. Entonces tú escribías un código en C y ese, pues dependiendo del compilador, se adaptaba para una máquina u otra y en los laboratorios Bell parece ser que tenían diferentes tipos de máquinas, por lo cual era
una necesidad para ellos tener esto así, pero al mismo tiempo no querían alejarse mucho de la parte de ensamblador, necesitaban ese control fino de saber exactamente la cantidad de memoria que están utilizando, liberarla en el momento que dejan de utilizarla, porque, bueno, como he dicho, las máquinas que utilizan bueno, en aquel momento los laboratorios Bell y la mayoría de empresas de telecomunicaciones eran muy, muy, muy limitadas, eran aparatos muy pequeños, y entonces cada vez que ejecutaban una parte de código, al salir no podían dejar la responsabilidad a otra sección de código de que fuese limpiando, sino que era casi como secuencial. Necesitaban que eso se terminase, se limpiase y fuese a otra cosa. Entonces, claro, con esa premisa en mente, pues tenían que simplificar, tenían que hacerlo pragmático, tenían que hacerlo totalmente controlable por parte del usuario y, bueno, tenían en cuenta de que incluso estando en el entorno empresarial, ellos eran ingenieros de telecomunicaciones en este caso, pues tampoco tenían mucho problema en que eso fuese un poco difícil de tratar porque estaba dentro de su campo, que no era como el caso de COBOL en el entorno empresarial, que necesitaba ser simple para la gente de economía, sino que en este caso pues podía ser más complejo porque la gente que estaba o que iba a utilizarlo eran ingenieros. Y yo creo que el hecho de que C se diferenciase tanto de otros lenguajes que había en ese momento o que intentaban automatizar ciertas partes era el hecho ese de que querían hacerlo de forma de darle el control al ingeniero para que pudiese optimizar manualmente cada aspecto del lenguaje de lo que hacía y entonces poder aprovechar mejor la máquina. Es decir, un paso atrás, pero por el simple hecho de hacerlo de forma un poco más pragmática, ¿no? Que siempre en el entorno empresarial, al final, pues tenemos lo de siempre, ¿no? Se hacen unos refritos de paradigmas, se hacen unos refritos de una serie de cosas y terminan siendo cosas que intentan ser pragmáticas en lugar de puras, ¿no? Algo así como Haskell hubiese sido imposible crearlo en un entorno empresarial porque terminan quitando cosas, poniendo cosas y al final, pues bueno, es como Erlang, ¿no? La gente considera que es funcional, pero realmente de la parte funcional, si no lo analizas bien, no es tan funcional como Haskell. Entonces, pues claro, ellos en este caso, como en el lenguaje C y en el caso de Erlang, pues tiraron para un punto de vista pragmático de utilizar e implementar únicamente lo que vayan a utilizar y dejar fuera pues lo que ellos creían que era accesorio, ¿no? Que no iban a utilizar. De hecho, ahí mencionaste algo que te quería preguntar, y este tema de los lenguajes que están divididos como en dos grandes grupos, ¿no? Los que vienen desde la parte de la industria y los que vienen de la parte más académica, ¿no? O sea, en la industria, por supuesto, tenemos C, los laboratorios Bell, C# con Microsoft, Java, y también algunos ingenieros que en su momento empezaron a hacer pruebas y desarrollaron lenguajes que se volvieron muy populares como JavaScript, PHP y el mismo Python, ¿no? Y después otros lenguajes que son más académicos, como el que mencionaste, Haskell, incluso Pascal, que ya viene de la parte más académica, con Niklas Weir. Pero, y bueno, CLU también de Bárbara Liskov, pero esos lenguajes, claro, se han mantenido casi de nicho, pero curiosamente, por ejemplo, en el caso funcional, han tenido influencia en este otro grupo, ¿no? En la parte más de la industria, ¿no? Que son lenguajes que son a veces más pequeños, más teóricos, pero parece ser que han empezado a resurgir de manera indirecta, ¿no? ¿Cómo ves la entrada de los conceptos funcionales en el mundo mainstream de estos grandes lenguajes que han surgido en la industria? Bueno, Python no tengo muy claro si viene del entorno académico o del entorno empresarial, porque Guido van Rossum estuvo participando en el lenguaje ABC dentro de la Universidad Libre de Ámsterdam y justo cuando salió fue cuando empezó a desarrollar Python, pero si miras ABC y miras Python te das cuenta de que es realmente el mismo lenguaje. Es decir, no tiene una diferenciación muy clara, por lo que podrías considerar que Python viene de un entorno más académico que empresarial. Y bueno, tendría sentido, ¿no? Porque es un lenguaje que está hecho de una forma que es bastante puro en tenerlo todo, ¿no? Bastante amplio.
Pero yendo lo que es lo que es la diferenciación de lenguajes que son académicos y los lenguajes que son empresariales, yo diría que sí. Es decir, los lenguajes académicos obviamente necesitan mostrar lo que es la implementación de todo lo que conlleva un paradigma. En el caso de Haskell, por ejemplo, muestra perfectamente lo que es un lenguaje funcional, mientras que, vamos, ya en el ejemplo que di con Erlang, ¿no? Se ve un lenguaje que tiene algunos tintes funcionales, pero no completamente. Y hay muchos lenguajes que los ves y tienen tintes de un paradigma, de otro, no implementados completamente. En el caso, por ejemplo, de Java, ¿no? Que podemos, bueno, o de C++, podemos poner como casos de programación orientada a objetos, aunque Alan Kay seguramente discierna con nosotros acerca de qué es exactamente la orientación a objetos. Ellos lo hicieron en base a, bueno, si esta orientación a objetos, nosotros vamos a implementarlo así porque es pragmático. Y obviamente se diferencia mucho del paper original de Alan Kay, pero porque en el paper original, que pasa como con los lenguajes funcionales, eh, tienen una necesidad de implementar una serie de mecánicas que son muy costosas y hasta cierta época de la computación realmente eran completamente inviables. Es decir, en el momento en el que comenzó a despegar la programación funcional y lenguajes como la versión 8 de Java, ¿no? Que empezó a incluir características funcionales, hasta ese momento, un poquito antes quizás, podemos determinar que no era viable tener características funcionales dentro de los lenguajes porque restaban un poco de rendimiento al lenguaje en sí. Sin embargo, llegado a un punto en el que empieza a haber más cores, o sea, más núcleos que le dan potencia al procesador, empieza a haber más memoria, una capacidad de computación mayor, llega un momento en el que realmente no hay una diferencia exacta entre utilizar un lenguaje funcional o un lenguaje imperativo. Es más, incluso cuando realizamos algoritmos de forma funcional, terminan siendo más claros y en algunos aspectos incluso rinden mejor que otras implementaciones que se ven más costosas, más raras y más difíciles de mantener por su legibilidad. Y finalmente es eso, de que si yo implemento de una cierta forma un algoritmo y al hacer un banco de pruebas obtengo que la implementación que se hace más simple de forma funcional rinde exactamente igual o con una diferencia no significativa entre uno y otro, al final tengo que optar o debería optar por el simple, ¿no? Que es el que me va a permitir volver a ese código y seguir manteniéndolo de forma fácil. Entonces, estos se han ido dando cuenta con la aparición o sea, en la Java Virtual Machine, por poner un ejemplo, ¿no? Que es donde creo que se ha visto más patente. Empezó a salir Scala, empezó a salir Clojure, entonces, bueno, incluso los cambios en Java que lo hacen un poco más funcional. Y empiezan a demostrarse que cuando escribes un código en Clojure, por ejemplo, en algunos aspectos rinde mejor que si lo haces en Java. Tenemos sistemas, por ejemplo, como Kafka, que es un buffer de intercambio de mensajes hecho en Java Virtual Machine, que está hecho en Scala. Es un lenguaje funcional y ahí demuestra una capacidad de gestión para esos mensajes que hay que encodarlos, gestionarlos, enrutarlos. O sea, los diseñadores de esa herramienta que está, vamos, es una herramienta que se utiliza a nivel empresarial y es fundamental hoy en día para sistemas en los que se requiere un intercambio de mensajes de alto nivel para una arquitectura escalable dentro de un sistema heterogéneo. O sea, esos sistemas son fundamentales y la mayoría de ellos se están desarrollando hoy en día con
con sabores funcionales, pero es porque el rendimiento que se consigue es muy similar o incluso en algunos aspectos, gracias a las optimizaciones de las máquinas virtuales, es superior incluso a lo que se podría conseguir con el modelo imperativo tradicional y termina siendo mucho más simple de implementar. Al tenerlo mucho más simple y al tenerlo igual o sea, con un rendimiento similar, termina implementando eso para poder entenderlo, ampliarlo y consiguiendo funcionalidades mucho más rápidas y mucho más afines a lo que se quiere conseguir, ¿no? ¿Tú crees que la definición de paradigma de la programación tiene hoy un cierto sentido en la actualidad? ¿Qué opinas sobre esa distinción entre paradigmas, sabiendo que incluso dentro del mismo paradigma hay distintos grados, ¿no? Lo mismo que mencionaste de la orientación a objeto, ¿no? Hay lenguajes que se consideran orientados a objeto, pero no todos son esa misma implementación, por así decirlo, ¿no? Unos son menos, otros son más, ¿no? ¿Qué opinas sobre la distinción de paradigma entre los lenguajes de programación? Bueno, yo, desde que un compañero de trabajo me dijo que catalogar era un error, o sea, ya en muchos aspectos, ¿no? Cuando nos pusimos a hablar de hacer catalogaciones y él me dijo, no, haz mejor etiquetas, porque las etiquetas puedes poner tantas cuantas quieras y puedes fraccionarlo mejor y entonces etiquetar termina siendo más simple que catalogar, pues la catalogación es jerárquica y solo puedes entrar dentro de un grupo. Y bueno, él me puso de ejemplo la zoología, ¿no? Y yo le dije, hombre, eso está claro, ¿no? Si tienes mamíferos, tienes esto, tienes lo otro. Y me dijo, bueno, ¿y al ornitorrinco dónde lo metes? Y claro, eh, con esos ejemplos, ¿no? Que te colocan, pues cuando llegas y ves, por ejemplo, los paradigmas de programación, ¿no? La orientación a objetos termina teniendo un montón de elementos. No todos los lenguajes tienen todos los elementos, algunos se consideran fáciles, otros incluso dañinos, ¿no? Como la herencia múltiple, que la tiene C++, pero ningún otro lenguaje porque no se aconseja ese tipo de complejidad. Entonces, claro, si en lugar de pensar en paradigmas como catalogación, los pensamos como etiquetas y partimos ese paradigma en base a, bueno, tiene objetos, tiene clases, eh, eh, tiene herencia, tiene polimorfismo. Entonces podemos tomar diferentes etiquetas y agregar en nuestro lenguaje las que necesite en cada momento. Vamos, recuerdo principalmente que cuando estuve programando con Java y C++ hace muchísimos años, para mí la orientación a objetos era de una forma y cuando aprendí Ruby, pues bueno, me dio una vuelta a la cabeza, ¿no? Porque pasa de un modelo en el que hay clases y hay objetos a un modelo en el que en Ruby no hay clases. O sea, todo es un objeto. Y entonces todo lo que define es un objeto y la clase es un tipo de objeto. Y claro, empieza a darle vuelta ahí las formas que tienen de definirlo y de hacerlo y te das cuenta de que es una orientación a objetos pero diferente al resto. Es decir, en ese caso puedes decir, pues sí, esta orientación a objetos porque tiene objetos, tiene herencia, tiene polimorfismo y entonces con esas etiquetas puedes intentar entender un poco lo que tiene este lenguaje, pero claro, agrega otras etiquetas como de orientación plena al objeto en caso de que no tiene tipos de datos nativos, como otros lenguajes como C++ o Java o cualquier otro, que hay tipos de datos nativos y tipos de datos que son objetos, ¿no? En Ruby, por ejemplo, el tipo de dato de objeto nativo no existe, todo es un objeto en sí. Y claro, cuando ves la parte funcional y te dicen, pues Haskell es orientado, bueno, es funcional puro, porque tiene una compilación vaga, o sea, tiene una serie de características y una serie principalmente características que lo hacen ser, lo llaman puro, ¿no? Pero en verdad, si tomas cada una de esas características y las tratas como tal, puedes decir, bueno, Erlang, por ejemplo, tiene un grado de funcional
que no tiene la compilación vaga, no tiene una serie de características que tienen otros, pero sí tiene otras y entonces pues puedes catalogar, bueno, no catalogar, ¿no? Pues ya hemos dicho que no, pero puedes agregar etiquetas de funcionales a la máquina virtual de Java, puedes agregar orientación a objetos a otros lenguajes como Scala que se suponen más funcionales y entonces puedes hacer esa mezcla, ¿no? Como tú dices, o bueno, como dejas entrever, ¿no? Porque creo que no lo has dicho, la catalogación, pues en estos días ya no tiene tanto sentido y es casi una forma de tomar los elementos de cada uno de los paradigmas como estaban antiguamente y decir, pues este lenguaje tiene tantos elementos de tantos elementos de este otro, ¿no? Totalmente de acuerdo. Mira, te quería llevarte ahora a un lenguaje que le ha dedicado mucho tiempo, de seguro no tan solo escribiendo código, sino también escribiendo sobre él en libros, que es el caso de Erlang, que ya lo han mencionado en esta entrevista varias veces. Y sé que Erlang, bueno, ahí me corrige si estoy equivocado, pero eh, surge en la década de los 80 dentro de la empresa de Ericsson y uno de los personajes coautores, Joe Armstrong. Y me gustaría, viendo ya lo que te has documentado, lo que has escrito sobre la historia de los lenguajes de programación, ¿por qué surge Erlang? ¿Cuál era el dolor que había previo a la aparición de Erlang? ¿Y de qué lenguaje bebe, por así decirlo, Erlang, para formarse como un lenguaje de programación? Curiosamente he tenido la suerte de trabajar con algunos de los creadores de Erlang. Robert Birding, por ejemplo, en una etapa de 2 años que estuve trabajando en Estocolmo y lo tuve de compañero de trabajo y, bueno, a día de hoy todavía trabajo con él. Y, bueno, muchas veces le he preguntado de, bueno, cosas como, por ejemplo, de por qué le pusieron el nombre de Erlang, ¿no? Porque está la idea de que viene del matemático Magnus Kraup Erlang y también el doble sentido de que si lo partes puede ser Ericsson Language, así tomando algunas letras de ER de Ericsson, Lang de Language. Entonces parece ser que Jarne Drucker, que fue el que dirigía el proyecto, se le ocurrió ese nombre, pero incluso antes de tener ningún lenguaje de programación. Ellos tenían ya el nombre pensado y lo del lenguaje vino más tarde. Por otro lado, bueno, las veces que le he preguntado a Robert acerca de la similitud con el modelo actor, porque se supone o se le da a Erlang como que tiene una similitud o es perfecto para la implementación del modelo actor. Vamos, se lo presenté incluso porque o sea, le habían dicho varias veces de oye, pero Erlang parte del modelo actor. Y claro, él, aunque el modelo actor surgió en los años 70 y Erlang, tal y como dijiste, en los años 80, ellos no tenían constancia de que el modelo actor existía hasta que alguien se lo dijo, ¿no? De Erlang está basado en el modelo actor. Y dice, bueno, si ellos lo dicen, pues vale, no, pero ellos no tenían constancia de que existía ese modelo cuando crearon Erlang. Y bueno, las veces que hemos hablado sobre los orígenes de Erlang, siempre, pues, bueno, tal y como viene documentado en muchos sitios, ¿no? Partieron de ver muchos lenguajes, ellos programaban en PL1, era un lenguaje muy proclive a los fallos, muy difícil de mantener, les costaba mucho trabajo y muchos programadores realizar los desarrollos y necesitaban atajar ese problema. Estuvieron hablando con algunas compañías que desarrollaban lenguajes en esos momentos, estuvieron tentados a utilizar Smalltalk, pero parece ser que tuvieron problemas con las licencias o algo por el estilo. Y finalmente, pues, montaron un equipo de investigación, Joe Armstrong lo encabezó, y empezaron a darle vuelta a muchos lenguajes diferentes hasta que parece ser que Prolog cubría en sí las necesidades que ellos veían que tenían, la forma en la que resolvía el problema. Y bueno, Erlang en sus primeras versiones era realmente una extensión de Prolog. Es decir, necesitaba de Prolog para poder funcionar.
Y el rendimiento era, bueno, en comparación con versiones que surgieron después cuando ya tenían una máquina virtual, era mucho peor que el rendimiento que consiguieron cuando ya lo hicieron máquina virtual y cuando lo sacaron ya como programado en C, ¿no? Que está, al final, bueno, nadie dice programar en C, ¿no? Pero todo está programado en C. Y bueno, la implementación de Erlang se hizo en base a eso, todo lo que aprendieron de Prolog. Se dice que tenían influencia de Smalltalk, pero no llegaron siquiera a ver el lenguaje cuando estaban negociándolo, porque supongo que si hubiesen tenido un poco de influencia de Smalltalk hubiese sido un poco más orientado a objetos en aquel momento. Y sin embargo, Erlang no tiene nada de objetos. Y se dice también que tenían influencia de, no recuerdo ahora los otros lenguajes, pero vamos, principalmente cuando yo hablé con ellos era PL1 porque era el lenguaje en el que programaban diariamente y Prolog porque era el lenguaje en el que habían implementado las primeras versiones. Y realmente si te fijas en la síntesis puedes ver todavía mucho de Prolog. Es decir, han cambiado algunos símbolos, pero realmente la forma de definir funciones y la forma de escribir el código sigue siendo muy Prolog. Una de las cosas que me gustaría llevarte ahora a preguntar es el tema, saliendo un poco de los lenguajes, pero que tiene que ver mucho con el desarrollo de software. Y es actual en el tema de los generadores de código automático, estos asistentes como GitHub Copilot. Entonces, dada tu experiencia ya conociendo lenguajes, ya de la época de sus comienzos, ¿no? Un análisis histórico de los lenguajes de programación, ¿cómo crees que este tipo de herramientas, que, bueno, también algunos han dicho que no son tampoco tan modernas, sino que ya han habido varios experimentos hace algún tiempo, pero ahora sí han sido ya popularizadas, eh, influirán en el desarrollo de software actual y futuro? ¿Tú crees que en el futuro van a haber tipos de asistentes inteligentes que tú lo vas a poder consultar y te van a poder entregar código, o incluso decir si tu código está bien o mal? ¿Tú crees que llegaremos a ese punto? Como herramienta de comprobación de código, no sé. Es decir, la forma en la que se puede utilizar Copilot, y yo he pensado muchas veces, incluso con Héctor, recuerdo que en un vídeo me dijo, oye, vamos a hacer un poco de código y nos pusimos a programar en Elixir y él tenía Copilot y lo activó. Y a medida que íbamos escribiendo código, pues Copilot iba aprendiendo un poco la sintaxis, pero era un aprendiz bastante torpe y siempre se equivocaba con la sintaxis en sí. No conseguía atinar nunca con la forma de la sintaxis de Elixir, siempre tiraba más para una sintaxis más parecida a JavaScript. Y el problema viene de que, o sea, como lo veo, es decir, si eres un programador experimentado y estás escribiendo código, ¿te puede servir como autocompletado? Sí, pero ten en cuenta de que, o sea, si lo utilizas como autocompletado y te genera de repente 20 líneas de código, son 20 líneas de código que tienes que leer y asegurarte de que están bien. O sea, porque lo haga la máquina no quiere decir que esté bien. Es decir, solo tú sabes en ese momento qué es lo que estás pidiendo a la máquina y la máquina te dará una sugerencia igual que te lo puede hacer un compañero cuando estáis haciendo pair programming. Si tú le vas diciendo a tu compañero lo que estás haciendo, pues te puede hacer una sugerencia. Pero yo veo una barbaridad que te coloque de repente 20 o más líneas de código porque está sobrecargando es decir, tú cuando programas tienes una carga cognitiva con respecto al problema que estás resolviendo y a medida que vas escribiendo vas pensando en cómo resolver el problema. Si de repente alguien te llega con 20 líneas de código, tienes que acomodar esa nueva información a todo lo que llevas y comprobar si es realmente lo que quieres. Si no era lo que quieres y sigues escribiendo, de repente aparecen otras 20 líneas de código diferentes de otra nueva sugerencia. Y eso se va acumulando a otra y otra y otra y llega un momento en el que puedas terminar un poco o sea, con carga
carga mental, ¿no? Una carga de un esfuerzo que has hecho a raíz de intentar revisar si eso estaba bien, si no estaba bien. En el mejor de los casos, y si las primeras 20 líneas de código te sirvieron y le dices, vale, pues ponlas ahí, pues vale, ¿no? Pero en el peor de los casos de que después de 50 sugerencias no haya encontrado ninguna buena, pues la carga mental de haber tenido que analizar todo ese código cae sobre tu cabeza. Después, desde otro punto de vista vale, imagina que yo soy sobre todo programador de backend y ahora me meto en la parte de frontend, estoy escribiendo JavaScript, no soy muy bueno programando en JavaScript y, bueno, dejo a Copilot que me dé un poco de ayuda, ¿no? Entonces, ahí tengo la posibilidad de decir, bueno, estoy en modo aprendizaje, entonces, bueno, pongo sobre todo comentarios y veo a ver qué me sugiere. Pero bueno, la experiencia que yo tengo y después de ver muchos intentos de código automático, tanto desde Visual Basic como otros que daban porciones de código, es que al final terminas con una cantidad de código ineficiente en tu programa impresionante. Porque una cosa es que tú sepas exactamente qué es lo que quieres y cómo lo quieres, entonces te va completando hasta tener un código coherente y cohesionado. Y otra cosa es que no sepas exactamente con qué estás tratando y el compilador, bueno, Copilot en este caso te va dando sugerencias y tú las vas aceptando porque las vas viendo más o menos coherentes, pero son trozos sin cohesión ninguna que están dentro de tu código y que pueden o no generar problemas cuando vayan a interactuar entre ellas. Yo lo veo eso como, bueno, has puesto ahí un montón de código, no entiendes exactamente qué es lo que has puesto y finalmente pues te van a surgir problemas y vas a saber cómo arreglarlo. Crea esa duda, ¿no? Y vamos, esos dos escenarios son los dos en los que más pienso. No sé si realmente puede haber más, pero vamos, solo con esos dos escenarios ya a mí me sirve para decir, bueno, esta herramienta puede ser muy útil, pero hay que afinarla. De hecho, una de las cosas que me sorprendió y te hacía la pregunta porque hace unos días estuvo entrevistado en el podcast de Lex Fridman, Guido Van Rossum, que es el creador de Python, y él mencionaba que ocupaba Copilot en su día a día. Entonces, daba a entender que, claro, que parece ser que para tareas que son muy repetitivas, ¿no? No sé, me imagino algo como enviar, no sé, un email a través de Python, ¿no? Son cuestiones que probablemente no hay tantas formas distintas de crear tu código, te genera algo más o menos normal, ¿no? Pero claro, como tú bien dices, cuando ya son añadir código en un sistema que quizás ya tenga bastante línea de código, acoplarlo ahí, que tenga sentido, la cosa probablemente sea muy distinta. ¿Tú crees que en el futuro esto pueda mejorar, pueda evolucionar a ser no tan solo una herramienta para aprendices, sino que también para expertos? Bueno, es que también pensándolo desde el punto de vista de lenguajes muy burocráticos como Java o incluso Python en algunas implementaciones que tienen una cantidad de boilerplate, ¿no? Como lo dicen en inglés, tienes que rellenar plantillas y esas plantillas pues darle la información específica que necesitas para que funcione algo específico. Como habías dicho, ¿no? Si quieres enviar un email, pues esta es la plantilla que necesitas y ya después personaliza un poco lo que es el contenido y ya lo tienes. Claro, en esos lenguajes que requieren de plantillas, que requieren de boilerplate, pues claro, te puede ayudar, ¿no? Pero realmente no sería nada de lo que ya no o sea, de lo que no tengamos ya, porque hay muchos IDEs como Eclipse o IntelliJ, que para estos lenguajes muy burocráticos directamente llega a los asistentes y le dice necesito generar una interfaz SOAP o cualquier cosa que sea muy burocrática, ¿no? Que tenga muchos objetos y muchos archivos que requieren que estén ahí aunque realmente finalmente no los utilices. Pues incluso que le dé un acceso a base de datos y te haga todo el mapeo para poder hacer el ORM de el acceso a los datos a través de objetos,
pues eso serían automatismos, pero porque el lenguaje es demasiado burocrático, necesita esa información y necesita estar en código. Otros lenguajes como Ruby o Elixir, por ejemplo, eso son cosas que intentan evitar por todos los medios. Son lenguajes que luchan contra el boilerplate, ya sea por metaprogramación o intentando agregar tanto azúcar sintáctico como sea posible, de forma que cuando vas a escribir código escriba únicamente lo que necesitas, no toda la plantilla o todo lo que realmente en otros lenguajes sería necesario. Bueno, también hay que reconocer que viene al coste de que cuando utiliza mucho azúcar sintáctico, metaprogramación, pues el código se complica, ¿no? Ya no es tan simple o tan obvio como cuando ves mucho código, pero es siempre lo mismo. Claro, en el caso de Guido van Rossum que decía, pues si tú tienes un framework que tiene controladores, vistas, plantillas, plantillas para email y todo es exactamente lo mismo y necesito hacer un endpoint para una nueva petición que viene, pues claro, voy directamente, creo el nuevo fichero y ahí pongo el comentario de necesito un controlador para esta petición. Y entonces, claro, si tu copilot ya sabe lo que es el controlador dentro de tu código y puede coger una idea de los otros que hay creados, pues claro, te crea una plantilla buena e incluso te puede ayudar a implementar la primera parte del código. Ya después, la parte personalizada, pues puedes ir modificándolo y en ese caso sí lo veo un poco más ayuda. Pero claro, yo lo veo desde mi punto de vista, que intento utilizar ahora lenguajes que reduzcan mi carga cognitiva, así como Rust, Elixir o incluso algunas veces Ruby. Pues claro, desde el punto de vista de usabilidad en esos contextos, pues no termino de verlo, que es mi caso específico. Mencionaste un lenguaje y ya para ir cerrando esta entrevista que ha pasado volando el tiempo, ha sido muy interesante, muy entretenida. Me gustaría preguntar sobre Rush. ¿Cuál es, has tenido la oportunidad de ocuparlo o cuál es tu opinión? ¿Tú crees que ese lenguaje sea el que pueda hacerle al menos una pequeña sombra al reinado C en la programación de sistema, ¿no? De todo lo que es sistema operativo, kernel, driver, todo ese tipo de cuestiones? ¿Tú crees que Rush puede hacer abrirse un paso en ese mundo? Creo que no, pero creo que no por el motivo de que hay tanto código escrito en C que simplemente la idea de, por ejemplo, coger el kernel de Linux y convertirlo todo a Rust sin cambiar nada, es decir, la funcionalidad seguiría siendo exactamente la misma, pero el código estaría en otro lenguaje diferente. Yo creo que no aporta nada de valor y al final es un trabajo titánico, ¿no? Es demasiado extenso como para poder hacerlo. En la máquina virtual de Erlang recuerdo que un compañero de trabajo que estuvo revisando Rust e incluso haciendo diferentes papers eh, acerca de la carga cognitiva y la forma de programar en lenguaje de bajo nivel, ponía de ejemplo siempre el lenguaje C y el lenguaje Rust. Y decía que mientras que tu atención y tu capacidad, la carga cognitiva y todo lo que necesitas para programar en C es demasiado costoso a nivel personal, es decir, requiere mucha concentración, requiere mucha capacidad, requiere que tengas mucho conocimiento, mientras que el lenguaje C requiere todo eso. Cuando cambia a otro lenguaje como Rust, en el que el compilador te ayuda mucho a qué es lo que estás haciendo mal, qué es lo que tienes que hacer ahora. Es decir, te ayuda incluso cuando estás utilizando memoria, de dónde va esa memoria, a quién se la deja, cuándo se debe de liberar. O sea, tiene una serie de dinámicas que permiten reducir la carga cognitiva y ayudan al programador a entender mejor un código de bajo nivel. Entonces, claro, desde ese punto de vista dices, es que todo el mundo debería de utilizar Rust en lugar de utilizar C. Pero claro, desde un punto de vista pragmático, si te paras a pensar y ves la cantidad enorme de código que hay escrito en C y la cantidad de trabajo que requeriría convertir todo ese código a Rust,
teniendo en cuenta de que funciona y que no va a aportar nada nuevo. Es decir, desde un punto de vista pragmático para un usuario de Linux, el hecho de que su kernel esté ejecutándose en Rust o esté ejecutándose en C no va a cambiar su usabilidad ni ningún aspecto de su sistema operativo. Entonces, claro, no es una necesidad y aunque a día de hoy en el kernel de Linux se da la posibilidad de utilizar Rust para la construcción de algunos módulos y se está intentando impulsar a que se utilice más, a día de hoy es una idea inviable. Pero desde otro punto de vista, Google en este año ha presentado un lenguaje de programación que se llama Carbon. Y ese lenguaje tiene los ingredientes que podrían llegar a sustituir, o sea, podrían ayudar a sustituir a lenguajes como C++ o C. Pero por el simple hecho de cómo lo han hecho otros lenguajes en otros entornos, como por ejemplo Kotlin con Java en la plataforma de Android o TypeScript para la programación de código en lugar de utilizar JavaScript. El truco en sí que ellos han utilizado o que están implementando a día de hoy es la interoperabilidad. Es decir, que mientras que Rust requiere y exige que todo el proyecto sea convertido a Rust, Carbon se incluye dentro del proyecto de C o C++ y empieza a escribir algunos ficheros, algunos nuevos códigos que vayan dentro del proyecto en Carbon, mientras todo lo anterior sigue estando en C++ o en C. Eso hace que la capacidad para ir cambiando un proyecto no sea tan titánica, obviamente, porque no es un todo o nada. Puedes ir cambiando tu proyecto poco a poco a medida que va avanzando el desarrollo y permite ir hacia un modelo de un lenguaje que es más moderno, tiene unas capacidades, o sea, una forma de escribir código más afín a otros lenguajes que se están haciendo ahora. Y no está tan ligado a esa carga cognitiva y esa necesidad de gestionarlo todo como tiene el lenguaje C y el lenguaje C++. Entonces, yo más que Rust veo a un sucesor de lenguaje C y C++ en Carbon. Para ir terminando esta entrevista, me gustaría que nos comentara tus siguientes pasos en cuanto a la escritura, ¿no? En el sentido de que ya está publicado tu libro de historia del lenguaje de programación, de la década de 1940 hasta 1959. ¿Cuándo vendría la segunda parte? ¿O qué va a contener esa parte si todavía no tienes una fecha de lanzamiento? ¿Qué se va a encontrar las personas que continúen ya con la década de los 60, ¿no? ¿Qué podrías adelantar para los que estén interesados en conseguir esa parte? Pues el libro lo tenía planteado para que saliese en diciembre y hacer una publicación anual, ¿no? De cada una de las siguientes décadas. Pues en principio inicialmente había pensado que fuesen otras 2 décadas y entonces no hacer una cantidad muy excesiva de libros, pero vamos, como he comentado al principio, ya en la cantidad de lenguajes, en el primero creo que entraron 17 lenguajes y en este siguiente volumen empecé haciendo fichas, ¿no? De cada uno de los personajes, cada uno de los lenguajes y lo tengo todo estructurado a día de hoy en fichas. Tengo, pues eso, 29 fichas de lenguajes y unas 58 fichas de personajes. Entonces, claro, ha sido una labor de recopilación de papers, libros, un montón de documentación sobre cada uno de los personajes. Estoy intentando también alcanzar algunos personajes que aún siguen con vida, ¿no? Para intentar tener algunas palabras suyas sobre alguna información que no estaba clara. Algunos de ellos, en este libro, desgraciadamente, no he conseguido encontrar ninguno que pudiese darme más información, ¿no? Del siguiente, pues tengo a Alan Kay, que por lo menos
es una persona muy activa en Quora y en otras plataformas y me ha ido respondiendo muchos emails y muchas dudas que tenía sobre ciertos aspectos de la programación orientada a objetos, Smalltalk, Simula y todos los inicios de que estuvo en los años 60, porque comenzó en los años 60 bueno, en diferentes empresas, ¿no? Y entonces, pues su experiencia me sirve para tener una visión de primera mano de qué se hacía allí, ¿no? Y eso, los lenguajes, pues bueno, de los años 60, pues quizás los más significativos, la historia que continúa de COBOL, porque en el libro anterior se quedó en el concepto y ahora, pues bueno, en este libro vienen las implementaciones en sí. El lenguaje Lisp, que también pasó exactamente igual, se comentó un poco de dónde venía, porque en el 58 fue cuando se empezó a pensar acerca de Lisp, pero hasta el año 60 no hay una primera implementación del lenguaje. Las siguientes versiones de Fortran y cómo fue evolucionando, el lenguaje APL, Euler, Basic, que surgió en el 64, Logo y bueno, termina con el concepto de Forth, que es otro lenguaje que surge a finales de los 60, pero hasta los 70 no hay un compilador como tal, ¿no? Genial, genial. O sea, se vienen muchas más aventuras en el siguiente libro y se pone mucho más interesante y también, como mencionaste anteriormente, mucho más complejo, ¿no? Porque al final la cantidad de lenguajes que hay en la historia es enorme, aunque uno siempre recuerda unos 5, 10, 15, ¿no? Pero hay muchísimos más y otros tantos que son privados, ¿no? Que uno muchas veces ni sabe que existen, pero están ahí, ¿no? Em, bueno, no me queda más palabras que agradecerte, Manuel, estar aquí por segunda vez en este podcast. El tiempo ha pasado volando. Hemos estado más tiempo que la vez anterior, que tuvimos 1 hora y 15 minutos, ahora lo hemos pasado. Así que siempre es grato hablar contigo y estoy seguro que cuando publiques o cuando te invite de nuevo vas a estar escribiendo algo más, ¿no? Así que muchísimas gracias por estar aquí, ¿no? No, gracias a ti, ha sido un placer hablar contigo y bueno, yo me enrollo mucho hablando, ya lo puedes ver, ¿no? En esta hora y cuarto larga bueno, pues hora y 20 que llevamos hablando y bueno, siempre un placer hablar contigo y cuando gustes. Genial, genial. Muchísimas gracias, Manuel. Y bueno, para todos nuestros oyentes, van a estar los enlaces a los libros de Manuel en la descripción de este podcast, también las redes sociales por si lo quieren seguir. Así que bueno, nos vemos en el siguiente episodio.